el señor Dante Sica, él es director de la consultora ABC. Gracias por atendernos. Sica, María Julia Oliván lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, María Julia? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, díganos en principio cuáles son sus conclusiones sobre el anuncio del índice de inflación de febrero anunciado ayer por el ministro. Mira, en principio diría que por lo menos ya van 2 meses de un índice que es bastante consistente con respecto a lo que uno viene observando en los precios. Después estará la discusión de si uno piensa que son unas décimas más, unas décimas menos, en función de algunas otras mediciones. Pero por lo menos ya van 2 meses seguidos que dan números bastante cercanos a la realidad. Yo te diría que faltarían ver los próximos meses para terminar de mirar la consistencia y quizás algún tema importante que podría darle mucha más transparencia y mucha más confiabilidad al índice es que en algún momento el INDEC publique, como hacía antes, los precios bases que había tomado, o sea, los precios del mes base que tomaron como referencia para las mediciones, que eso da mucha certidumbre y mucha claridad. Pero te diría que en principio, por lo menos en esta primera etapa, estamos viendo que hay una mayor confiabilidad y uno podría decir que de a poco se puede recuperar la credibilidad en el sistema de información, aunque para eso falta mucho, porque fíjate que ya tenés un índice de precios que se acerca bastante a lo que uno estaba viendo en términos reales. Ahora faltan indicadores como la pobreza, la indigencia, las canastas básicas, que todavía esas informaciones no fueron actualizadas. ¿Usted presume por la información que dio ayer el ministro acerca de cómo se llegan a estos números que la canasta básica no va a formar parte de la información pública a partir de ahora con este nuevo índice? No, a mí me parece que por lo menos por los próximos meses el gobierno no va a actualizar los datos o no va a dar a publicidad los datos de pobreza, indigencia, canasta básica, hasta que no vea que la inflación o los precios dejan de crecer tan fuerte o se empiezan a mesetar. Me da la sensación de que vamos a ir a un periodo que donde esa información va a faltar. No te van a dar muchas, te van a decir que están revisando metodologías, pero no creo que la publiquen tan rápido, porque te imaginas, si publican con estos números, el aumento sobre la pobreza y la indigencia tendría que ser muy fuerte. Y si uno recuerda, el año pasado, creo a finales de año, el INDEC había sacado una publicación donde decía que en algunas provincias ya no había pobres, por ejemplo. Sica, fue también muy duro el ministro con respecto a las consultoras privadas y a los índices que barajaban cada una de las consultoras. ¿Qué reflexión le merece eso? A ver, vos sabés que cuando te enojas con la realidad siempre tratás de buscar el enemigo que está atrás de eso. Eso nos pasó lo mismo con Moreno, cuando nos quiso poner una multa por publicar la inflación diciendo que los datos no estaban, la justicia le dijo que no tenía atribuciones. Me parece que forma parte de lo que es el folclore desde el punto de vista. El gobierno está reconociendo. Ustedes pensemos esto nada más. El gobierno pasó un día de decir que la inflación era 0,8 a decir que era 3,8 y no se sonrojó. Y solo dijo que era un cambio metodológico. Cuando durante 4 o 5 años acusaba a todos los que sacábamos los índices diciendo que estábamos tirando bombas y que los números estaban mal. Entonces la realidad es lo que manda. Van 2 meses seguidos que lo están midiendo mejor, se están acercando y están dando valores que están muy de la mano de lo que estaban observando las consultoras años anteriores. Algún día, yo lo dije varias veces, tendremos que debatir con respecto a los temas de ética pública y mala praxis en la función pública, porque te insisto, sin sonrojarse, pasaron de una inflación que no existía de 0,8 a una inflación de 3,8 y los mismos funcionarios que dijeron que era un cambio metodológico siguen estando en sus puestos. Claro, encima es con los mismos equipos de técnicos, ¿no?, que se produce este cambio. Y ahora, también cuestionó a los periodistas por no preguntarles a las consultoras cómo llegan a los datos, a las cifras. Es una obviedad que el INDEC es el único que tiene una capacidad de técnicos y de poder hacer muestras de la magnitud de las muestras que hace en todo el país. Las consultoras, no sé si usted tiene un método en particular, los relevamientos cómo son. A ver, María Julia, es claro que producir un sistema de información pública solo lo podés hacer del sistema estatal porque no habría ningún privado que te financie eso, salvo como pasa en Brasil, que hay algunas fundaciones que lo hacen, pero son fundaciones que tienen aportes estatales y aportes privados y en esos indicadores que hacen las fundaciones el gobierno no hace medición. Entonces, el sistema de información es un bien público, por lo tanto lo financia el Estado y tiene la capacidad para hacer una muestra de grandes comercios, grande en el sentido de extensión, tomar muestras todos los días. Después, está el sistema de información estadística. Pensar que lo nuestro es un mamarracho es ir en contra del sistema estadístico. ¿Por qué? Porque cada uno que hace un índice de precios toma una muestra, esa muestra tiene un grado de error.
digamos, en términos de lo que puede mostrar con respecto al universo. También el índice de precios que saca el INDEC es una muestra porque no toma el universo de bienes, pero digo, todos te aproximás, lo que te marca es una tendencia. Y es claro que lo que nosotros hacemos, nosotros no medimos precios directamente, pero hacemos estimaciones. Y nuestras estimaciones nunca estuvieron muy alejadas de lo que te da el número real, entonces no es un dato exacto. Lo que pasa es que al sector público privarte de la confiabilidad del dato, terminaste, entre comillas, privatizando el dato, porque como no era confiable el dato que daba el gobierno, vos fíjate si los trabajadores hubiesen tenido que negociar salarios con el indicador que daba el INDEC, hubiesen perdido capacidad real de su salario en los últimos 5 años. Sin embargo, nunca lo hicieron y tomaban los indicadores de las consultoras nuestras y a su vez el Ministerio de Trabajo convalidaba todos los acuerdos salariales. Fíjate que no hubo ninguno que haya sido rechazado por el índice que se tomaban. Entonces, digo, lo que dice el ministro, yo lo entiendo, él es funcionario público y forma parte de ese discurso donde tienen que encontrarle siempre un enemigo para poder justificar sus propios errores. Otra cosa que demuestra el índice y a la que también hizo referencia el ministro es esta supuesta desaceleración de la escalada inflacionaria que se registró desde enero. Dijo desaceleración de precios y el índice va en baja en relación a enero. ¿Es lo mismo que observan o no? No, yo te diría, en febrero no se notó tanto. Yo creo que se va a empezar a sentir a partir de marzo en adelante porque se dan varios fenómenos. Primero, el impacto de la devaluación empieza a atenuarse porque el traslado a precios se cargó parte en enero, pero se está cargando parte en febrero y marzo. Y también hay un dato claro, el consumo se está retrayendo. Pensemos, María Julia, que estamos en una etapa donde tenés salarios del año pasado con precios nuevos recargados por el impacto devaluatorio. Entonces, el consumo está ajustando y eso me parece que también le va a poner un tope al crecimiento de los precios. Es claro que el peor momento inflacionario de este año lo vamos a vivir en este primer trimestre y quizás un poco más diluido en el segundo, y ya a partir del segundo semestre vamos a ver una inflación en baja de la mano de lo que va a ser también la retracción del consumo. Y por último, ¿qué está pasando con el empleo, con las suspensiones que hay en la industria automotriz? Por un lado, ¿son aisladas o ya pueden impactar en la situación de desempleo, ¿no? Que es baja por el momento? Yo te diría, desde el mes de enero se viene observando en casi todo el sector industrial. Primero empezó a ver que no crecía el empleo privado, empleo que se caía por jubilación, por retiro, no se renovaba. Los contratos temporarios, que es una práctica bastante usual dentro de lo que es la industria, en especial en lo que es Tierra del Fuego, contratos temporarios que se caían, no se renovaban, cayeron muchísimo las horas extras y empezaron las suspensiones en los turnos. Vos nadie está haciendo despidos masivos, pero a lo mejor tenés una fábrica trabajando en 2 turnos, pero en vez de trabajar 8 horas por turno, trabajan 6 horas por turno. Y después empezó mucho lo que se denomina el despido por goteo. Tenés 5 o 10 en una planta, en una seccional, 7 en otra, 8 en otra. Todavía no se ha visto un despido masivo. Ahora, esto ha alertado mucho al movimiento sindical. Por eso te diría que vamos a ver una negociación salarial este año donde va a haber una especie de trueque, no digo trueque, pero digo de mirada, no solamente sobre el crecimiento del salario real, sino básicamente también sobre el empleo. Yo creo que el tema de cuidado de empleo va a ser un tema importante en la negociación salarial, pero es claro que está aumentando. En el sector automotriz, porque las últimas medidas que ha tomado el gobierno en los últimos 60 días, y tan descoordinadas, impuesto a los autos de lujo que golpea también a los autos nacionales, la fuerte devaluación, las restricciones que está poniendo a las importaciones a las terminales, que está disminuyendo la oferta y en algunos casos afectando quizás algunos componentes, esto va a hacer que tengamos una caída de demanda y un menor nivel de actividad que el año pasado, entonces se va a ver. No te digo que va a haber un crecimiento fuertísimo del desempleo, porque yo creo que va a haber una especie de cuidado por parte del gobierno también en materia de empleo, pero se están observando. Es un mercado mucho más líquido que los años anteriores. Sica, muchísimas gracias por esta comunicación con Infobae, muy amable. No, al contrario, María Julia, muchas gracias a vos. Hasta luego.